Vamos al capítulo 1 de esta carta a los Efesios. Hablamos la semana pasada sobre las arras que Cristo nos ha dado. Esas arras son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sellado para pertenencia, para protección también. Y no sé si se ve esto muy bien. Bueno, os voy a leer del 15 al 22, vamos a empezar esta semana estos versículos y fijaos lo curioso, recordáis que en la porción anterior, en el párrafo anterior, los versículos del 3 al 10 son una sola frase. ¿Os acordáis de esto? Del 3 al 10, Pablo hace una frase. Analizar una frase de 8 versículos es súper complicado. Pues del 15 al 23 Pablo va a hacer lo mismo. Nos va a dar una frase enorme, nos va a decir un montón de cosas en esa frase y nosotros tenemos que intentar interpretar con la ayuda del Espíritu Santo, con su dirección, con su guía, con su luz, interpretar qué quiere decir Pablo en esta frase tan larga. Fijaos, voy a leer del 15 al 23, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y todo esto es una frase que Pablo nos está queriendo decir. Venimos de ese párrafo anterior y cuando empezamos el versículo 15, fijaos que va a hacer una frase que relaciona lo que va a decir ahora con lo que ha dicho con lo que acaba de decir en los versículos anteriores. Fijaos, esa frase es: por esta causa también yo. Eso es una frase que está relacionando, que lo que viene diciendo en el primer párrafo tiene relación directa con lo que va a decir en el segundo párrafo. ¿De acuerdo? Muy resumidamente, en ese primer párrafo vimos que el Padre... hay otra diapositiva anterior que está más claro. Esa, gracias. Lo que está diciendo todo ese párrafo, al final de una forma muy resumida, es: Dios nos ha dado cosas que son bendición, elección, pero sobre todo nos ha dado al Hijo. El Hijo nos ha dado redención, revelación y herencia, pero sobre todo nos ha dado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que ha hecho es sellarnos. Nos ha marcado, como he dicho ya, para pertenencia y para protección. Fijaos que el Hijo viene del Padre y el Espíritu Santo viene del Hijo. Vemos la imagen. Dios Padre manda a Cristo y Cristo manda al Espíritu Santo. ¿Os acordáis que ahí en el Evangelio de Juan, Cristo dice estas famosas palabras que a día de hoy nos siguen resultando tan curiosas, y es: os conviene que yo me vaya.
Y los que leemos decimos, ¿cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo a ellos les convenía que no estuviera Cristo, sino que estuviera el Espíritu Santo? ¿Cómo a nosotros nos conviene que en vez de estar Cristo viviendo entre nosotros de una forma que le podamos tocar, le podamos ver, le podamos oler? ¿Cómo va a ser mejor que tengamos el Espíritu Santo, que tengamos la presencia de Él? Y la realidad es que tener el Espíritu Santo nos conviene a nosotros más que tener a Cristo. Qué curioso, ¿no? Porque Cristo es Dios no morando dentro del hombre, morando fuera del hombre. El Espíritu Santo es Dios morando dentro. Es mejor tener a Dios dentro que tener a Dios fuera. Es mejor tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, moviéndonos a hacer las cosas correctas, que tener a Cristo fuera, empujándonos quizá a hacer las cosas correctas. Por eso Pablo va a decir en una de sus cartas, no seáis llenos de vino, sino sed llenos, dejad que el Espíritu Santo os guíe, dejad que el Espíritu Santo os llene, dejad que el Espíritu Santo os muestre el significado de la revelación, dejad que el Espíritu Santo viva dentro de vosotros y os mueva y os constriña, usando palabras bíblicas, a vivir de la forma correcta. Puede ser que no notemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Quizás si no sentimos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es porque estamos alimentando más la carne que el Espíritu. Y esto es una tragedia. Y creo que es tristemente una tragedia muy común entre los creyentes. Ahora, termino esta imagen. Del Padre viene el Hijo, del Hijo viene el Espíritu Santo, y 1 Corintios 15, 28, que puede ser que lo leyera la semana pasada, pero lo repito esta semana. 1 Corintios 15, 28. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, está hablando de Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este abanico que se despliega, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, luego va a replegarse. El Espíritu Santo va a llevar todas las cosas a Cristo, Cristo va a ir otra vez a Dios, y ese será la culminación de los tiempos, todo volviendo a su lugar, que es Dios. Muy bonita esta imagen. Y es por eso que Pablo nos va a decir, por esta causa, también yo. El enlace que está haciendo ahí es, como Dios quiere hacer todo esto, como Dios se ha propuesto hacer todo esto, como Dios ha determinado, ha predestinado que va a suceder todo esto, como Dios os ha elegido para que todo esto ocurra en vosotros, yo doy gracias y pido por vosotros. Pero ese versículo 15, esa palabra por esta causa también yo, sigue diciendo, habiendo oído de vuestra fe. Esto tiene dos partes. Pablo está diciendo, como Dios se ha propuesto hacer todo esto que ha dicho en los primeros versículos, y vosotros estáis cumpliendo vuestra parte, yo sé que sois elegidos y sé que puedo orar esto. Lo explico, lo aclaro un poquito más. En el versículo 15 tenemos relatada las obras que estaban haciendo los efesios. ¿Cuáles son esas obras? ¿Qué estaban haciendo los efesios en el versículo 5 nos dice Pablo? Pablo ha escuchado que los efesios son un desastre, están andando mal, están andando llevados por su carne, ¿sí? No. Lo que Pablo ha escuchado, ¿qué es? Dos cosas. He escuchado de vuestra fe y he escuchado de
vuestro... ¿Estamos en Efesios 1:15? Muy bien. Voy a leer el versículo. Otra vez. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, esa es la primera, de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, que eran las dos cosas que estaba haciendo los efesios. Fe y amor. Fijaos lo que está pasando. Pablo está diciendo, todo el plan de elección que Dios quiere hacer en vosotros, yo puedo orar por vosotros para que esto se cumpla, porque vosotros por vuestra vida estáis dando testimonio de que sois realmente salvos. Ellos estaban demostrando su salvación porque estaban teniendo la fe para confiar en Dios y en su palabra, y también estaban teniendo amor. Entonces, Pablo ve que hay obras que demuestran la fe. ¿Me seguís? Muy bien. Pablo puede decir, yo ruego por vosotros para que se cumpla ese plan perfecto en vosotros, porque entiendo que por vuestras obras sois salvos. Recuerdo, es algo básico de la salvación. La salvación no viene por las obras. La salvación no puede venir, todo el plan del que nos habla el primer párrafo, ese plan increíble, y hemos estado hablando casi 3 meses solamente de esos versículos y del plan de Dios, ese plan perfecto no lo estaban ganando los efesios por vivir con fe y por tener amor entre ellos. ¿Esto lo entendemos? Es imposible, no es la palabra de Dios, es religión. La religión sí te dice, tú haz esto, esto y esto, y conseguirás el cielo. Pero lo que nos enseña la palabra es que las obras solamente son una demostración de que hay vida. Pablo podía decir, yo sé que sois salvos, yo sé que se va a cumplir el plan de Dios en vosotros, porque sé cómo vivís. La salvación es por fe, lo tenemos muy claro. La fe está muerta sin obras. Y esto lo entendemos, no hay fe verdadera si no hay obras. Esto es lo que debemos entender. Algunos tenéis en el coche aire acondicionado, y eso está muy bien, sobre todo cuando hace mucho frío o hace mucho calor. Y seguramente tienes una luz en el coche que te indica cuando el aire acondicionado está encendido y cuando está apagado. ¿Sí? Cuando el botón está encendido, pues el aire acondicionado está encendido. ¿Sí? ¿Me seguís la imagen? Con la fe y con las obras voy a usar la imagen del aire acondicionado. Creo que la habéis entendido. Que la luz esté encendida significa que el aire acondicionado está vivo, está funcionando. Ahora, ¿lo que hace que el aire acondicionado funcione es la lucecita encendida? No, puede ser que esa bombilla se fundiera y eso siguiera funcionando, pero no, estos son excepciones. Lo que hace que el aire acondicionado funcione es el compresor que hay dentro, que a través de la correa va al bloque del motor y se mueve todo eso. La vida del aire acondicionado no viene de ese botón, pero ese botón es demostración de que hay vida. Cuando tu mujer o tu marido vais en el coche y te dice, qué frío hace, ¿está el aire acondicionado puesto? Tú miras y dices, sí, o dices no. ¿Qué es la demostración de que está encendido? Pues es ese botón. Cuando tu mujer te pregunta si está encendido, tú no paras el coche al lado de la carretera, abres el capó y te pones con el tester a ver si hay corriente echando del alternador al compresor del aire acondicionado. Entonces pasas ahí 2 horas y luego entras y dices, pues sí, está encendido. Tú tienes la demostración de que hay vida. Y con la fe y las obras es igual. La demostración de que hay vida espiritual son las obras. Por eso no podemos tener ni un lado solamente ni el otro. No podemos tener solamente fe y no tener obras, porque ya Santiago nos deja bien claro que una fe sin obras es una fe que no es real, que no es una fe para salvación. Tampoco podemos tener obras solamente sin fe,
En primer lugar, porque actuaríamos de la forma incorrecta, porque no sabemos qué tenemos que hacer. Y en segundo lugar, porque una iglesia que no confía en Dios, pero tiene muy buenas obras, no es una iglesia, es un club social, donde la gente quizás se esfuerza mucho por el otro, pero Dios no está presente, porque no hay fe en Dios. Lo que encontramos en este segundo grupo de versículos, desde el 15 al 23, esta gran frase son 9 versículos, esta enorme frase, encontramos la fe y el amor explicados. Voy a empezar diciendo que tenemos dos cosas. Tenemos la fe, tenemos el amor. La fe es hacia quién y el amor es hacia... Ahí lo dice muy claro. Vuestra fe en el Señor y vuestro amor para con los hombres, para con los santos. Y así es como funciona. Tú tienes fe hacia Dios, también tienes amor hacia los creyentes. Ahora, Pablo dice que ellos tienen fe. Le dice a los efesios, yo conozco que tenéis fe. Yo he escuchado que tenéis fe. Cuando vamos al libro de Hechos, encontramos la historia de la iglesia en Éfeso y cómo se funda la iglesia en Éfeso. Y ahí en Hechos, tenemos Hechos capítulo 19, tenemos la historia, Hechos 19. Es todo el capítulo 19, es la historia, luego tenemos un poquito más al final del 20, pero quiero leer del 23 al 41, y lo voy a leer yo para ir un poquito más rápido. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Los del camino es como llamaban a los creyentes en esos primeros días del cristianismo, ¿de acuerdo? Acerca del camino es acerca de los cristianos. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Lo que pasa aquí es que congrega a todo el gremio de los que hacían estas estatuillas o estos templos pequeños, les reúne y les dice, pero veis, versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y me parece súper interesante que el primer problema es espiritual o es económico. Cuidado, la fama de la diosa Diana, pues está bien, pero en el bolsillo que no nos lo toquen. Y es lo que están diciendo estos del gremio de los plateros. Les interesa que su oficio, su negocio siguiera adelante. Cuando oyeron estas cosas, versículo 28, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y esto me río porque es lo que... Tenía un amigo mío que lo llamaba el efecto borrego, donde van uno, van todos y no saben al final ni por qué están ahí. Versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro,
pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter?» Ya hablaré un poquito de esta imagen venida de Júpiter en el futuro. Pero por ahora seguimos. «Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso». Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Que entendemos que se junta una gran multitud en contra de Pablo y estos macedonios que le acompañaban. Aparece uno de las autoridades de la ciudad y les dice que si tenéis algún problema con ellos, id a un juzgado, denunciadlos y entablad un pleito con estos. Pero no hagáis esto porque Roma puede acusarnos de sedición, mandar a sus tropas y arrasar con la ciudad y quitarles la autoridad a esos de Éfeso. Esto ocurre aproximadamente 10 años antes de que Pablo escriba la carta a los Efesios. Puede ser que todo este tema del gremio de los plateros durante muchos años estuviera causando problemas a la iglesia. Puede ser que cuando Pablo dice en la carta a los Efesios, he escuchado de vuestra fe, es que tenían todavía un gran problema con los plateros estos y ellos se habían mantenido firmes. No sabemos, es un poco de especulación, pero sí sabemos porque Pablo nos dice que esta iglesia que surge aquí en Éfeso es una iglesia firme. Cuando vamos al final del capítulo 20, Pablo está en Mileto, llama a los principales de los ancianos de la iglesia en Éfeso, les da un mensaje, seguramente de que no iba a verles más, porque iba a Jerusalén. Eso dice versículo 25. De versículo 29, fijaos lo que dice. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros o amonestar con lágrimas a cada uno. Y Pablo estuvo en la iglesia de Éfeso 3 años enseñando la doctrina. Pero ¿cómo sería el ambiente en la ciudad que Pablo tan tajantemente dice, sé que en cuanto yo me vaya, vais a tener problemas? Sé que en cuanto yo me vaya, gente de fuera va a querer venir a atacar la iglesia como lobos rapaces y gente desde dentro también va a querer atacar a la iglesia. Seguramente habría un ambiente hostil en Éfeso hacia los cristianos. Puede ser, ¿de acuerdo? Esto es una opción. Después Pablo se refiere en Efesios al amor que tenían estos en Éfeso. El amor que tenían hacia todos los santos. Una demostración de amar a Dios, o la gran demostración de amar a Dios, ¿cuál es? ¿Qué dice Juan? Juan dice, por ejemplo, en primera de Juan 3:15, hablando del amor, esas cartas que nos dicen tanto sobre el amor. Juan si Pablo tenía muchas profundidades teológicas, Juan era una persona relativamente más sencilla y relativamente más directa. Porque Pablo
nos adorna la teología y nos la explica muy, muy profundamente, pero Juan, por ejemplo, primera de Juan 3:15, Juan va a decir las cosas muy claras. Va a decir, mira, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Mira, lo voy a dejar así de claro. Aquí no hay profundidades teológicas, esto es así. Tú aborreces a tu hermano, pues mira, aquí bien claro lo tienes. Un homicida es un asesino. Luego va a decir en primera de Juan 4:20, también sobre el amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues no solamente es un asesino, sino que además también es un mentiroso. Va a decir en primera de Juan 2:11, un poquito atrás. El que aborrece a su hermano no solamente es un asesino, no solamente es un mentiroso, sino que además está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. No tiene dirección ninguna. 3:14, hemos leído el 15, pero en el 3:14 nos dice también, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está muerto. El que no ama a su hermano realmente está diciendo no tiene a Dios, porque Dios es vida. Y está diciendo aquí, y una de las cosas que dice Pablo en sus cartas, la gran demostración de que tú amas a Dios, de que tú tienes su vida dentro de ti, es que amas a los hermanos. El que no ama a su hermano es mentiroso, es asesino, anda en tinieblas y el último está muerto. Pablo sabía que los efesios estaban andando en amor unos con otros. Ahora, cuando vamos a la segunda carta a los Efesios, y os miráis los unos a los otros, segunda carta a los Efesios. A ver, los estudiantes de Apocalipsis, ¿dónde está la segunda carta a los Efesios? Tenemos entonces una segunda carta a los Efesios. Mira qué interesante. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Segunda a los Efesios. Esto normalmente no lo decimos así, pero tenemos una segunda carta a los Efesios en la cual se les da un mensaje, igual que en la primera carta a los Efesios. No he tenido nueva revelación ni nada de eso, no os preocupéis. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer esto teniendo en cuenta que Pablo sabe que los efesios son una iglesia que tiene fe en Dios y que ama a los hermanos. Vamos a ver qué le dice Pablo a estos en Efesios. Esto es, Efesios se escribió en el 61 aproximadamente, Apocalipsis en el 95 aproximadamente, pasado 30 años, ¿de acuerdo? Una generación ha pasado. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia estaba activa, maravilloso. La iglesia en Éfeso estaba activa, estaba haciendo cosas. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No solamente estaban activos, sino que además eran capaces de reconocer a la falsa doctrina que entraba en la iglesia. Y voy a abrir un paréntesis para decir otra cosa. Una iglesia llena de ministerios no es necesariamente una iglesia llena de vida. Lo voy a repetir. Una iglesia llena de ministerios no es necesariamente una iglesia llena de vida, porque los cristianos pueden gastar su tiempo en ministerios sin que Cristo tenga nada en esos ministerios. Pero ellos eran trabajadores, habla de su arduo trabajo, doctrinalmente están bien, porque son capaces de reconocer las falsas doctrinas que vienen. Fijaos el versículo 3, has sufrido. Ellos habían sufrido y habían perseverado. Has tenido paciencia, han sido puestos a prueba y han perseverado. Has trabajado otra vez, les repite,
has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso era la iglesia que había dejado su primer amor. Esa iglesia que 30 años antes es una iglesia viva, es una iglesia con fe, es una iglesia que, fijaos, le llegan las noticias a Pablo de que tienen amor entre ellos. Y para que alguien venga de fuera, viera la iglesia en Éfeso y dijera, es una iglesia donde hay amor, maravilloso. Y le escribe a Pablo, le dice, Pablo, tienen fe y tienen amor. Pues sería una iglesia muy amorosa. Y una generación después, Juan, esta vez no Pablo, Juan escribe a la iglesia, a los efesios, y le dice, muy bien, estás trabajando, estás sufriendo, estás teniendo paciencia, estás teniendo muy buena doctrina, pero has perdido tu primer amor. Ese amor hacia Cristo y ese amor hacia los hermanos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero esto tienes, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y este mensaje a la iglesia de los Efesios que tenemos en Apocalipsis no es solamente para los que vivían en esa época en Éfeso, sino que es un mensaje para todas las edades, para todas las iglesias después que han sido o que han perdido su primer amor. Nosotros ponemos, o yo intento poner mucho énfasis en el amor de unos a otros. Creo que somos una iglesia que nos esforzamos en mostrar amor, desde luego no de forma perfecta, pero nos esforzamos en mostrar amor. Y qué tragedia sería que viniera la próxima generación y no hubiéramos sido capaces de enseñarles el amor, ¿no? Que alguien viniera dentro de 30 años a la Iglesia Bautista Bíblica de Irún y dijera, ¿qué ha pasado aquí? Porque la otra vez que vine se veía el amor, pero esta vez han perdido el primer amor. Tienen un montón de ministerios, tienen muy buena doctrina, pero han perdido el amor. No podemos permitir, hermanos, que eso ocurra. No podemos permitir, hablo a los padres, no podemos permitir que nuestros hijos no entiendan qué es el amor cristiano. No podemos permitir que nuestros hijos tengan por mejor cualquier otro amor que no sea el amor cristiano. El amor sacrificado y todo lo que entendemos del amor. Vamos a la carta a los Corintios, voy a terminar con esto. ¿Qué pensáis que voy a leer en 1 Corintios? Muy bien. El capítulo 13. Si yo hablase, esto es versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, vamos a leerlo todos, venga, vamos a leerlo todo. Acompañadme de ti. Vamos a leer todo este capítulo. Que seamos cada día más una iglesia amorosa, una iglesia donde se nota que hay amor, donde se nota que entendemos la importancia del amor. Vamos a ver esos 13 versículos. Dice así el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o tímpano que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia,
y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y os dejo, yo sé que hay buenos investigadores, buenos teólogos entre nosotros. El versículo 7, cuando dice el amor todo lo cree, la palabra en griego es pistis, que es la palabra que siempre se usa para hablar de tener fe en Dios. Qué curioso, ¿no? Pues podéis investigar un poco el versículo y veréis que es muy interesante.